Los manuscritos no arden. El maestro y Margarita. Mikhail Bulgakov. Hoy aquí en Crónica Lonares vamos a hacer una pequeña biografía de este autor. Yo soy Irving Sun y sin más ni más, comenzamos. Hola, bienvenidos a Crónica Lonares de Sun. Yo soy Irving Sun. Escúchanos en tu plataforma favorita. Y si quieres tener acceso preferente, dale al botón de membresías en YouTube y ahí encontrarás audios exclusivos para miembros de este canal. Y sin más ni más, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Mikhail Bulgakov, gran escritor ruso del siglo XX, fue el mayor de los 7 hijos del profesor de Historia de la Academia de Teología, Afanasi Bulgakov. Su infancia transcurrió en una casa grande en el mismo centro de Kiev. En el seno de una familia cristiana ortodoxa reinaba el espíritu del amor y de alegría. De su padre, aficionado a las ciencias exactas y la filosofía, Mikhail recibió en herencia la lógica y la habilidad de expresarse con mucha precisión. Su madre, en cambio, le inculcó el amor por la música y la lectura. Era un gran lector. Le gustaba Chekhov, Dickens, pero sobre todo le gustaba Gogol. Soñador y observador, escribía cuentos humorísticos, tocaba el piano, cantaba, organizaba espectáculos. El teatro le apasionaba desde niño. Sus padres, no obstante, no se dieron cuenta de que su primogénito vino al mundo como escritor y dramaturgo por antonomasia y que su obra trascendería a su época y traspasaría las fronteras de Rusia. Llegaría el momento en el que ganará no pocos enemigos por su carácter burlesco e independiente, sufrirá la inconstancia de los líderes del mundo literario y se convertirá en un escritor muerto en vida cuando se prohíba la publicación y el estreno de todas sus obras. Pero en el futuro, cuando ya no esté en este mundo, llegará a ser considerado uno de los grandes autores a los que les tocó vivir y trabajar bajo el poder autocrático de Stalin. Se reconocerá su habilidad narrativa y su extraordinario dominio del lenguaje. Se editarán todas sus obras silenciadas y confiscadas. Se escribirá una enciclopedia dedicada a su vida y a los orígenes de sus personajes. Correrán ríos de tinta en debates críticos en torno a la lectura exegética de su novela cómica y místico-filosófica El maestro y Margarita, traducida a todas las lenguas europeas. Nada de esto sabía el joven Bulgakov cuando elegía para su futuro la carrera de médico, casi obligado por su familia, siguiendo el ejemplo de algunos de sus parientes. Pero el destino se interpuso entre su trayectoria vital y su vocación literaria en forma de tormentosos acontecimientos históricos en su país, sacudidos por la revolución y la guerra civil. ¿Quién no tuvo aventuras increíbles en tiempos de la guerra civil?, pregunta uno de los personajes de este autor. En aquellos tiempos turbulentos, cuando cayó sobre Rusia la noche de la miseria y el terror, Bulgakov, ya licenciado en la Facultad de Medicina, tiene 28 años, después de trabajar un tiempo en la Rusia de provincias, experiencia reflejada más tarde en las colecciones de cuentos Morfina y en recuerdos de un joven médico, vuelve a Kiev, recientemente abandonada por las tropas del general Deníky. En 1919 tiene que alistarse en el ejército blanco como médico militar justo en el momento de su retirada hacia el sur, y en su memoria quedaron grabados para siempre la lámpara verde, los libros de la biblioteca y el laboratorio con la estufa encendida. Destinado al Cáucaso, viajando en un frío y sucio tren, siente el impulso de escribir las impresiones de los últimos meses de su vida, que pronto aparecerán impresas en un periódico local, y a partir de ese momento su decisión de ser escritor es irrevocable. Sus nuevos amigos de Vladikavkaz, cuando se instaura en el poder soviético, le ayudan a buscar trabajo en la prensa. Pero, ¿qué podría esperar un inexperto y joven periodista? Gana poco con sus folletines y para sobrevivir da conferencias públicas sobre la literatura clásica rusa, hablando de Chekhov o Pushkin, aportando al pueblo liberado el conocimiento de la herencia cultural, hasta que una pandilla de escritores proletariados le denuncian por haber hecho propaganda del legado burgués en la Rusia de la Revolución
Y bueno, solo el apoyo de su mujer, llamada Tatiana Lapa, con la que se casó en 1913, le salva de caer en una profunda depresión. Muerto de hambre, atormentado por el miedo a ser perseguido por su breve estancia en la Guardia Blanca, Bulgakov, aprovechando el cobro de unos humildes honorarios, se dirige a Batumi, la ciudad más próxima a la frontera de Turquía, para beber, al igual que sus hermanos, el amargo cáliz del exilio. No obstante, la idea de emigrar le hace temblar ante lo incierto de un futuro en un país extranjero, diciendo: «No soy Man Ray ni Bolsonaro. Estoy harto de aventuras y devorado por las pulgas». El tifus le impide salir del país. En otoño de 1921, ya recuperado, Bulgakov manda a su mujer a Moscú y luego marcha tras ella, a pie desde Voronezh, hasta llegar a la capital sin dinero ni equipaje. En vano busca ahí refugio y sosiego, ya que para sobrevivir y pagar el alquiler hay que despabilarse, y Bulgakov no se niega a hacer ningún trabajo hasta que logra una plaza en la redacción del periódico Gudog, y más tarde colabora con Nakanune. En este periódico escribe textos que son una mezcla de ensayo, reportaje y folletín, un género donde el detalle conciso, la seriedad y el carácter informativo de un reportaje se combinan con el humor y la subjetividad que aportan las observaciones personales. No obstante, el Bulgakov, periodista sumergido en la rutina diaria, no tarda en empezar a vivir una serie de acontecimientos extraordinarios que fueron reflejados por él mismo muchos años más tarde en la novela teatral. En esta obra autobiográfica, Bulgakov nos describe su encuentro con la bohemia literaria, nos cuenta la historia de la creación de su primera novela, llamada La Guardia Blanca, y ridiculiza a unos cuantos renombrados personajes pertenecientes a la flora innata del mundillo artístico capitalino. Después de meses de espera, las cavilaciones en torno a su vocación literaria y de resistir los intentos de la censura de cercenar su obra, Bulgakov logra una victoria: la publicación de una novela recortada y el estreno de su adaptación a la escena con el título de Los días de Turbin en el Teatro de Arte de Moscú. En ella, a través de sus paisajes líricos, vislumbra su juventud, iluminada por el reflejo del sol en las aguas de Dnieper, un mundo desaparecido como símbolo de la felicidad perdida para siempre, en contraste con la tormenta de nieve, imagen simbólica de la revolución, que enterró todo lo que quería y apreciaba Bulgakov, dejando en su alma cicatrices que no desaparecerían nunca. Inmediatamente después, bajo la evidente influencia de autores clásicos, Bulgakov escribe otro drama histórico de tipo humano y social, llamado La Carreta, en 1926, que quizás está mejor acabado. Con esta obra demuestra que en la desdichada época de la Revolución no hay héroes épicos, sino víctimas y verdugos en ambos bandos, como Ludov, general blanco, frío asesino, y los comisarios de la GPU, responsables del terror rojo. Una luz de críticas negativas sobre estas dos obras cae sobre él. Lanza escupitajos emponzoñados pero imponentes sobre la clase trabajadora y sus ideales comunistas, escribe el periódico Komsomolskaya Pravda el 14 de octubre de 1926. Bulgakov hace caso omiso a los insultos y prosigue escribiendo. Ahora ya le ilusiona escribir una crítica demoledora sobre los cambios sociales, políticos y estéticos en la Rusia soviética. En ese momento de su vida es alegre, encantador, artístico. Su ironía formaba parte de un sentimiento mayor. Su agudeza siempre estaba presente, a veces satírica, pero nunca chocante o vulgar. No desprecia a la gente, pero odiaba la monotonía, la falta de sinceridad y el engaño. Dicho esto por Popov en 1940. Tras el divorcio de su primera esposa, Bulgakov se vuelve a casar con Lyubov Belosevskaya. Así, entre el trabajo literario, sus quehaceres y sus amores, va transcurriendo su vida, salpicada por éxitos y amarguras, sin saber que le espera un futuro próximo. En Corazón de Perro, Bulgakov anuncia una nueva y amenazante especie humana, el Homunculus soviético,
generada de acuerdo con las leyes de transmutación social por la nueva realidad histórica, y a través de la sátira fantástica y la parábola, el escritor pone al descubierto la mezquindad e idiotez intelectual y moral de la clase burocrática soviética. El protagonista del relato, el catedrático Philip Preobrazhensky, apellido derivado de Preobrazhensky, transfiguración, científico y médico, consigue llevar a cabo en su laboratorio la transmutación de materia mediante el trasplante de hipófisis y las glándulas sexuales de un delincuente en el cerebro de un perro callejero. Los huevos fatales, otra farsa atrevida y fantástica de Bulgakov, trata el tema de la naturaleza y las paradojas del poder soviético, adoptando la innovadora forma de novela de terror. El científico Persikov descubre un rayo prodigioso que acelera la actividad vital de los organismos inferiores, pero cae víctima de la furiosa multitud tras haber prestado su invento a un miembro rural del partido, a quien se le ocurrió utilizar su descubrimiento para generar la agricultura nacional afectada por la epidemia avícola. La imprudencia y el descuido en la ejecución del plan desembocan en una terrible catástrofe, y debido a un error, unos huevos de cocodrilo destinados a un zoológico son llevados a una granja colectiva y en lugar de pollos empiezan a salir seres que bajo los efectos del rayo de vida se han convertido en terribles monstruos que invaden parte del territorio soviético y amenazan con arruinar la población de las grandes urbes hasta llegar a Moscú. La guerra de reptiles contra la especie humana es una alegoría fantástica de la desastrosa situación política en la Rusia soviética de la década de 1920, cuando, paradójicamente, la máquina represiva del poder soviético se vuelve contra los mismos autores y héroes de la revolución. Quizás el objetivo de Stalin era evitar que se repitiera la trágica historia de Julio César, por lo que empezó a eliminar a sus antiguos aliados y con ellos todo lo que podía amenazar su poder, hasta llegar a tal extremo en que cada opinión independiente y distinta a la suya era castigada. Bulgakov no es asesinado ni obligado a exiliarse ni condenado a trabajos forzados, como miles de represaliados, por la sencilla razón de que ha sido elegido por el régimen, que no puede negar su talento, para que sacrifique su libertad creativa en favor de la alabanza al tirano y a su obra. Para empezar, le presionan con furiosos y casi mortales ataques de la crítica, pero todavía no le ahogan. Hacia 1928, y en la prensa, se publican 298 denuncias que denigran su obra y su personalidad. El dramaturgo se defiende con una risa inteligente y amarga, pegando tales denuncias en las paredes de su habitación y haciendo un desigual uso de los folletines con insultos. Pero cuando dejan de publicar y escenificar todas sus obras, además de quitarle la posibilidad de encontrar trabajo, es víctima de una depresión nerviosa que le obligan a lanzar un SOS a Stalin y al gobierno, en el que Bulgakov le pide la libertad de escribir o que lo expulsen del país. Como respuesta recibe una llamada telefónica del líder soviético, le concede la plaza de asistente de director de escena en el Teatro de Arte de Moscú y también vuelve a representar algunas de sus obras. Pero sería un gran error interpretar estos favores del dictador como una muestra especial de cariño hacia Bulgakov, como si se rindiera atraído por el poderoso magnetismo de su creatividad literaria. Con estos generosos gestos, por decirlo de algún modo, Stalin solo prolonga la agonía de Bulgakov, porque su dignidad personal y creativa le hace imposible convertirse en escritor al servicio del poder. No se rinde y sigue escribiendo sobre lo que cree que debe tratar un escritor en los tiempos de la dictadura, el problema del artista y el poder. Así que aprovecha para tal objetivo el género haliográfico. Los protagonistas de sus novelas y dramas, Vida del señor Molière, Don Quijote, Kivala Sviatosh, El jugo de los beatos, Los últimos días de Pushkin, son escritores que tuvieron como él que enfrentarse al poder y a un entorno hostil. Con firmes y expresivas pinceladas, Bulgakov representa en Vida del señor Molière un retrato del comediógrafo francés desde su nacimiento hasta su muerte. Y a través de la trayectoria biográfica de su héroe, Bulgakov pretende explorar el oscuro laberinto de su propio destino,
y al igual que su homólogo francés, Bulgakov toma el material para sus sátiras de la vida cotidiana y se enfrenta al poder político e ideológico. A pesar de la prohibición de sus obras, sigue con la denuncia de los miserables y los mentirosos, de los delatores, los hipócritas y los espías. Cuando le llega el momento crítico, al igual que Molière, le pide justicia al tirano sin convertirse en su lacayo, y de caras a nuevas presiones, no deja de trabajar hasta que le sobreviene la muerte a causa de problemas físicos y psíquicos agravados por una enfermedad mental. En El Maestro y Margarita, la última y más importante novela de Bulgakov, escrita en la década de 1930, al igual que sus biografías históricas, trata los mismos problemas del hombre y el universo, pero desde una perspectiva metafísica. En este sentido, el autor es discípulo de Gogol y Dostoyevsky, escritores que en su momento se opusieron al pensamiento imperante de su época, que cultivaba la razón como principio absoluto de todo lo que hay que entender y hacer. Bulgakov, que vive ya en un país convertido en baluarte del ateísmo y el materialismo, pretende restaurar la tradición gnóstica no solo frente a la ideología dominante, sino también frente a la cristología dogmática. Consiste en la dialéctica de dos principios: el bien absoluto, encarnado por Ileswa Ga Nosri, y el mal personificado por el diablo Volant, ambos sometidos a un principio creador del universo. El argumento de esta novela gira en torno a la aparición del diablo con su séquito por las calles de Moscú con la misión de denunciar la dictadura y proclamar la existencia de un poder superior divino frente al poder del dictador impostor, mediante un humor situacional, a veces macabro y barroco, desarrollado en una serie de acciones simbólicas relacionadas con las actividades del diablo y de su séquito en el Moscú de la década de 1930. Bulgakov entonces está denunciando la dictadura. Stalin no solo había concentrado en sus manos la autoridad política, militar y judicial y el control supremo sobre todos los aspectos de la vida humana, sino que también había pretendido apoderarse de la libertad de conciencia, haciendo que las masas populares, fascinadas por su personalidad, lo miraran como una especie de temor religioso, y que los escritores se convirtiesen en sumos sacerdotes de su culto al sacrificar su identidad a cambio de ciertos favores. Bulgakov hace patente esta paranoia colectiva en una escena alegórica en la que los funcionarios de una oficina, hipnotizados por el destacado especialista en la organización de masas, cantan sin parar «Glorioso es el mar sagrado de Baikal», hasta que les llevan al manicomio. A este coro se suman cada vez más cantantes. Se unieron a la de la ordenanza varias voces lejanas y el coro empezó a crecer hasta que la canción sonó en todos los rincones de la sucursal. Cuando en circunstancias misteriosas muere en un accidente de tráfico el jefe de los literatos moscovistas corruptos, fiel siervo de la ideología comunista y atea, su cabeza cortada, aunque todavía viva y parlante, se convierte para siempre en calavera, con lo que se muestra quién es el verdadero diseñador de las vidas humanas. La sesión de magia negra protagonizada por Volant en el Teatro Variet, otra imagen carnavalesca del régimen, ridiculiza los valores primitivos que sostienen el poder del impostor. Cada uno de los individuos que viven al servicio del régimen revela su vileza y miseria espiritual. No obstante, como autor satírico, Bulgakov no solo se limitó a la denuncia del mal triunfante. En El Maestro y Margarita, Bulgakov presentó lo que no había conseguido en su momento el segundo tomo de Las almas muertas de Gogol, quemado por el autor, que pretendía ser una especie de guía espiritual para las generaciones venideras en su búsqueda del camino de la verdad. A diferencia de Gogol, que no encontró una forma estéticamente válida para la finalidad literaria, Bulgakov supo hallar la clave para que casara la risa con la seriedad patética. El mensaje que dejó a sus coetáneos era duro y sencillo: tener la suficiente valentía para sacrificar el beneficio personal o incluso la vida misma por valores muy distintos de la ideología reinante. Mediante la técnica de narraciones paralelas, una de las cuales está ambientada en el Moscú de la década de 1930 y la otra en la Judea del Imperio Romano, Bulgakov
nos presenta un nuevo tratamiento del tema de las relaciones entre el poder y el individuo. El protagonista de la obra, el maestro, escribe la novela histórica en forma de un drama sacro-alegórico sobre Jesucristo y Poncio Pilatos, algo nada habitual en la literatura de aquel periodo, donde demuestra que, además del poder terrenal, hay otro poder que no es de este mundo. Su personaje Poncio Pilatos conoce esta verdad cuando ya es demasiado tarde, y en sus visiones oníricas sube por una escalera hasta la esfera de la luna donde le espera el divino ejecutado para concederle el eterno perdón y llevarlo a la luz. La novela, publicada en fragmentos, le cuesta al maestro penosas humillaciones que le llevan, a consecuencia de un ataque depresivo, a quemar su manuscrito. Dato autobiográfico. En los días de más amarga tristeza, Bulgakov, con sus propias manos, arroja al fuego el borrador de la novela sobre el diablo, el borrador de una comedia y el comienzo de la novela teatral, pero encuentra el valor y la fortaleza de espíritu para reescribirlas. Quizás porque a su lado tiene a su Margarita, Elena Shilovskaya, la mujer con quien se casó en 1932 y que tuvo que abandonar a su marido y a sus comodidades para estar con una persona enferma y condenada al ostracismo. En la novela, Margarita sacrifica su reputación, cambia su naturaleza humana en demoníaca, haciéndose bruja, para recurrir a las fuerzas infernales y así salvar a su amante. Consigue que le saquen de las tinieblas y le devuelven su manuscrito quemado y recuperado de las cenizas por efecto de magia, porque manuscritos como su obra, debido a la verdad, revela gracias a la intuición creativa y a la ausencia de cualquier coyuntura en el autor, no arden. Al final de esta novela fantástica y mística, los dos personajes caminan hacia su eterna casa con ventanas venecianas de hiedra a disfrutar de la merecida paz en una de las infinitas casas de Dios perdidas en los espacios cósmicos. Con ello, el autor, también difunto, se encamina hacia la gloria. Si ya leíste El Maestro y Margarita, me gustaría mucho conocer aquí tus impresiones. Me gustaría mucho que nos dejaras en los comentarios qué te pareció esta pequeña biografía que hemos hecho en relación a Mikhail Bulgakov. Me gustaría que nos dejaras algunos datos anecdóticos, algunos datos curiosos o históricos aquí en los comentarios también sobre este mismo autor, o que nos recomendaras algún título de alguna obra que te haya gustado mucho, o alguna biografía, algún nombre para hacer una biografía de estos personajes literarios. Y pues nada, espero que les haya gustado. Si es así, denme like, compartan y sobre todo déjenos sus comentarios, porque saben muy bien que nosotros nos llenamos de comentarios aquí y que eso es lo que alimenta este programa. Agradezco mucho a los lunares que nos están dejando sus donaciones en PayPal. A todos ellos muchísimas gracias. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Gracias por ser parte de nuestros lunares. Aquí por ustedes estamos haciendo todo esto que se hace. Y bueno, espero que en cualquier lugar del mundo donde nos estén escuchando puedan dejarnos sus comentarios en relación a lo que hicimos el día de hoy, a lo que escuchaste el día de hoy. Y pues te invitamos a escucharnos a lo largo de la semana con diferentes programas que tenemos, ¿vale? Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y nos escuchamos la próxima semana para hablar de Italo Calvino. Suscríbete a Crónica Lunares de Sun en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónica Lunares de Sun es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y ¿qué tal si nos escuchamos después?